Listo, ya estamos entonces acá. Entonces, hay algo bien importante que nosotros debemos recordar, ¿sí? Y es que nuestro verdadero propósito de vida es alcanzar como esos niveles de paz mental, ¿sí? Como son la felicidad, la alegría, es poder expresarnos libremente, ser libres, tomar decisiones desde ahí. Pero pues si ponemos a pensar, pues qué es lo que en realidad a nosotros nos detiene o qué es en realidad lo que nos está bloqueando o qué es en realidad lo que no nos está permitiendo como disfrutar de nuestra vida. Y pues invariablemente, pues la respuesta siempre va a venir ligada a nuestras emociones negativas, ¿sí? En cualquiera de sus formas, en cualquiera de las formas en que se represente, siempre va a estar como ligado a eso. Son en realidad estas emociones las que nos desbloquean o las que van como desvaneciendo las emociones positivas en nuestra vida, ¿sí? Y pues cuando hablamos o nos referimos a emociones negativas que vamos nosotros sintiendo, es cuando nos enfrentamos como a situaciones importantes, no quiere decir como a las cotidianas, no a estas situaciones difíciles como son el perder un ser querido, que obviamente nos va a generar una tristeza y tenemos que irla trabajando, o cuando ponemos fin a una relación, sino que son estas emociones negativas pero cotidianas, ¿sí? Que sin darnos cuenta nos van robando todo lo que tiene que ver con nuestra paz mental, que van afectando nuestra salud y que obviamente pues nos quitan o nos agotan nuestra energía. Y estas emociones también dañan obviamente nuestras relaciones, no nos permiten tener relaciones sanas, se interponen en nuestro camino a toda esta independencia que nosotros queremos, incluyendo la financiera, nos impide cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros logros. Entonces es ese tipo de emociones negativas las que vamos a trabajar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de cómo eliminarlas y cómo la responsabilidad es una de las claves importantes para lograrlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un vínculo directo entre la irresponsabilidad y las emociones negativas y esto lo vamos a ir entendiendo. Entonces, necesitamos aceptar que tenemos el control de cómo reaccionamos a todo lo que ocurre en lugar de estar culpando a los demás o culpando las situaciones, culpando las circunstancias, ¿sí? Es como empezar nosotros a poder reconocer que lo vimos en las capacitaciones anteriores, cómo reconocer nuestras propias emociones y por lo menos identificarlas y dejarlas sentir, ¿sí? Aceptar que son nuestras, que nadie puede hacernos sentir de una u otra manera. Nosotros decidimos cómo reaccionar, ¿sí? Ante esas situaciones, ante esas personas, ante esas cosas que nos van generando estas emociones, ¿sí? Por ejemplo, si alguien nos critica, pues es nuestra decisión si nos ofendemos o buscamos si en esa crítica hay algo que nos puede ayudar a crecer, si es constructiva o no. Entonces, eso es parte de nuestra decisión. O identificar esos pensamientos que las causan, ¿sí? Porque nuestras emociones son productos de nuestros pensamientos. Si estoy sintiendo duda, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo enojo, pues yo me debo preguntar, ¿qué pensamientos son los que me están provocando esta emoción? ¿Sí? ¿Qué estoy creyendo sobre alguna situación que estoy pasando? ¿Cómo la estoy enfrentando? Y pues esto nos va a llevar a que tenemos que cambiar nuestra narrativa interna, ¿sí? Nosotros debemos empezar a sustituir o reemplazar todos estos pensamientos negativos, pues con positivos. Es la forma, ¿sí? Es la forma de decirnos, soy responsable de mi bienestar y tengo el poder de cambiar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces hay que ir cambiando como esa narrativa interna, evitar victimizarnos, ¿sí? Dejar de estarnos aferrando como al sufrimiento, que en últimas el aferrarnos al sufrimiento se va convirtiendo como
en un estilo de vida, así como en una adicción, hasta podríamos nombrarle así, porque como es lo conocido y nos hace sentir cierta, no diría placer, pero sí como cierta, como estar en un ambiente conocido, pues entonces muchas veces caemos en eso, en que nos aferramos al sufrimiento y no soltamos. Entonces, al asumir nosotros la responsabilidad, pues nos vamos dando cuenta del poder que tenemos, que podemos vivir de una manera más plena, más saludable, más felices, y pues así es lo que nosotros debemos tener como objetivo y es lo que debemos hacer como consciente. Va, entonces, vamos a interpretar un poco como esta imagen para que vamos como asociando lo que vamos a ir aprendiendo pues en todo esto del proceso de inteligencia emocional. Entonces, acá en la parte superior vamos viendo una persona que es totalmente responsable, que va en ese camino a la responsabilidad, a estar segura de sí mismo, que no usa pretextos, que confía en sí mismo, ¿sí? Y en el otro extremo, pues vemos como esa persona que es irresponsable, que siempre busca excusas, que siempre tiene un pretexto y pues la primera representa obviamente el punto positivo, ¿sí? Y la segunda pues el punto negativo. Entonces, en la cima está la escala como de la responsabilidad. Esas personas que vamos aceptando o que vamos en busca de ser totalmente responsables y pues permitir que las oportunidades fluyan hacia ellas, ¿sí? En el extremo opuesto, pues es la persona que carece de control de su propia vida, ¿sí? Porque pues cualquier circunstancia y todo es quien lo administra, cualquier persona que influya sobre él es quien lo administra, hasta el punto pues de poder incluso quedar fuera de control, ¿sí? Y requiere pues incluso hasta muchas veces llegan a tener como esas restricciones físicas de su propia seguridad e incluso de las demás. A veces cuando nosotros decimos es que es una persona demasiado tóxica, eso hace que hayan unas restricciones físicas ante estas personas. ¿Por qué? Pues porque ya no queremos estar con ellas, ¿sí? Y esta pérdida de control pues provoca una desintegración interna, ¿sí? Una fragmentación de nuestro sentido de identidad. ¿Por qué? Pues que simplemente no somos nosotros mismos, ¿sí? No somos nosotros mismos, no tenemos ese control, no tenemos esa autonomía sobre nosotros. Y entonces esta irresponsabilidad también nos va a robar lo que tanto nosotros estamos buscando, deseando, que es la libertad. ¿Sí? Esa libertad que nos lleva a que dejemos vernos como estos agentes o personas de cambio, ¿sí? De cambio constante, de querer hacernos dueños de nuestra vida y empezar a poder tener una actitud diferente, ¿sí? Entonces nosotros podríamos estarnos diciendo en este momento, sí, todo eso de hasta responsable suena bonito, pero ¿qué pasa con la niñez que tuve, con los padres que a mí me cuidaron, que no tuve padres, que mi niñez fue muy triste, que mi situación económica no me permite, que el gobierno, que la economía, que el clima, que la salud? Y pues la verdad es que nosotros podemos quitar todos estos pretextos, ponerlos a un lado, porque nuestro objetivo debe de ser empezar a experimentar como esas emociones positivas como la felicidad, el gozo, la libertad, el entusiasmo, que todos estos pretextos son lo que nos están impidiendo como poder llegar a sentir o empezar a experimentar, ¿sí? Este tipo de emociones positivas, digámoslo así. Entonces, cada vez que nosotros tomamos de verdad la decisión de ser responsable, vamos nosotros subiendo en esta escala, ¿sí? Cada vez que buscamos excusas, desafortunadamente vamos bajando a este nivel de escala, ¿sí? Entonces, es algo como para que tengamos nosotros también grabado, o sea, hacia dónde es que quiero llegar yo, ¿sí? Y eso no es de otra forma, sino de hacernos responsables, porque nadie va a tomar la responsabilidad de nuestra vida. Eso es algo que nos toca a nosotros. Si tuvimos una niñez triste, pues ya somos adultos,
¿sí? Y hay que enfrentar esa situación. Y pues a mí me impresionó algo que escuché que viene de psiquiatras que vamos como siguiendo cuando nos metemos como en todo esto del desarrollo personal y dicen que si bien las enfermedades físicas son causadas por diferentes bacterias, virus, inclusive por la genética, pues los trastornos emocionales y como que todo esto de la parte mental están ligados a la irresponsabilidad. Entonces, según algunos psiquiatras, no existe realmente como una enfermedad mental, sino como grados de irresponsabilidad. Y cuando decimos que somos irresponsables es que somos negativos, ¿sí? Y también estamos diciendo en cierto sentido, pues que vamos teniendo como ese deterioro mental. Y por otro lado, pues que las personas que aceptan la responsabilidad están mentalmente sanas. Le escuchaba yo a Marian Rojas una vez que decía, no toda la persona que llega a mi consulta con una depresión en realidad está deprimida. No es así, o sea, sino que carece de todo esto, de responsabilizarse de su vida, de buscar un sentido de vida, de buscar como esa libertad. Entonces nosotros nos encontramos en algún punto de esta escala, todos. Sí, todos estamos en algún punto de nuestra escala, nuestras decisiones nos mueven hacia arriba de la escala o hacia abajo de la escala. Constantemente, diariamente podemos estar acá arriba y en algún momento alguna decisión nos va llevando en retroceso. Sí, entonces existe una relación de verdad directa de uno a uno entre lo que sentimos, ¿sí? Cuando tenemos el control sobre nuestras vidas y nuestro nivel de felicidad y de positividad, ¿sí? Entonces, cuanto más responsabilidad aceptamos, más control experimentamos en nuestra vida y cuanto más control tengamos, pues mayor será como nuestra sensación de libertad. Entonces, la libertad es un requisito indispensable para tener que una verdadera felicidad y tener éxito real. Una felicidad significa ser libres, ¿sí? Vivir una vida a nuestro modo, sin que nadie nos diga qué tengo que hacer, ¿sí? La libertad nos permite tomar decisiones sin restricciones, ¿sí? Si hablamos de una libertad personal o física, pues nos podemos mover sin restricciones, vivir donde deseamos, controlar nuestro propio cuerpo, controlar nuestro espacio, a dónde vamos, a dónde regresamos, ¿sí? Una libertad emocional, pues nos hace sentir y expresar emociones sin estar controlados por estas emociones negativas como son el miedo, la culpa, la ansiedad. Entonces nos hace mantener como esa paz interior. Una libertad mental nos permite a nosotros pensar libremente, sin prejuicios, sin creencias limitantes, sin condicionamientos sociales, o sea, ser dueños de nuestros pensamientos, ser dueños de nuestra decisión, ¿sí? Una libertad financiera que es lo que muchos estamos buscando en el momento, no depender económicamente de otros o de un trabajo, ¿sí? Que no estamos disfrutando en el momento. Esto implica que tener los recursos suficientes. ¿Para qué? Para poder cubrir esas necesidades básicas, esos deseos, obviamente, sin tener esas preocupaciones financieras, entonces pudiendo nos dedicar realmente a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Eso es una libertad financiera. Una libertad creativa, sí, expresar las cosas en las que creo, las que quiero crear, sin miedo a qué, al juicio, sin miedo a la crítica, sí, poder ser yo auténtica sin tener que desprenderme de mis valores, sí. Entonces es ser auténtica, obviamente apoyado como en mis valores, esa libertad espiritual, sí, que es la libertad espiritual, poder expresar o tener un sentido de vida, un propósito personal, sin estar atado como a todas estas dogmas, a todos estos doctrinas que nos imponen como la parte religiosa, o sea, poder yo separar mi vida espiritual de la parte religiosa, poder buscar esa paz y esa plenitud interior. ¿Qué otra libertad podemos nosotros experimentar? La social y política, sí, también vivir desde una sociedad donde nosotros podamos
respetar los derechos humanos, expresar opiniones, construir un bienestar para nuestra comunidad, pues sin miedo a que vayan a tomar represalias sobre nosotros. Esas son como las libertades, algunas libertades que nosotros podemos. Y existe en realidad una relación directa entre lo que es responsabilidad, control y libertad. Sí, nosotros podemos en realidad experimentar esa libertad si nosotros tomamos control de nuestra vida y eso lo hacemos a través de qué? De responsabilizarnos, de no estar buscando pretextos ni culpando a los demás, ¿sí? Y esto va muy ligado a sentir pues las emociones positivas de felicidad, de amor, de gozo, de energía, de entusiasmo. Entonces, vamos a profundizar como un poco más sobre la responsabilidad. Entonces, vamos a imaginar como el árbol. Este es un árbol que se llama el árbol de las emociones negativas. Entonces, en sus ramas están las emociones negativas más predominantes, ¿sí? Como es el temor, la duda, ¿sí? El odio, la envidia, sí, que la envidia, el resentimiento, que es la hermana de la culpa, sí, que ahorita hablamos un poco más de la culpa, sí, pero son las restricciones, perdón, las emociones a las que nosotros vamos enfrentando, algunos a la autocompasión, a los celos. Cada uno tiene sus propias emociones negativas, ¿sí? Vamos identificando cada quien las que tenemos, pero en realidad las fundamentales son el temor, la duda, el resentimiento, el odio, la envidia y la rabia, que también hablaremos un poco sobre la rabia. Entonces, estas emociones son alimentadas ¿por qué? Por la justificación y la identificación. Por eso las ponemos aquí en las raíces, porque es donde nosotros nutrimos al árbol, a los frutos del árbol. Como están nutridas las raíces, va a ser como van a estar los frutos del árbol, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la justificación y la identificación, es lo que nos hace crecer o decrecer. Entonces, la justificación ocurre cuando encontramos razones para sentirnos así. Y entonces tenemos el pretexto y tenemos la excusa y tenemos a quién culpar, ¿sí? Entonces, esa es una justificación. Y la identificación es cuando nosotros tomamos las cosas de forma personal y nos vamos identificando. Si esta persona me hizo una crítica, yo la tomo personal, ¿sí? Entonces, eso es como la forma en cómo nosotros vamos nutriendo estas emociones negativas. Y estas dos actitudes que nutren el árbol, pues permite que las emociones fortalezcan, ¿sí? Culminando en qué? En una rabia horrible, ¿sí? Algo que nosotros ni podemos identificar. ¿Sí? Y entonces lo que pasa con esta rabia es que nosotros la expresamos hacia los otros y terminamos en relaciones tóxicas o poco saludables o las reprimimos y es cuando causamos ese malestar interno, esa falta de paz o incluso enfermedades que vienen de estas emociones. Sí, entonces nosotros debemos tener eso muy en cuenta, ¿sí? Que las emociones, si nosotros las empezamos a ir como cultivando o nutriendo a través de la justificación y la identificación, pues esto va a culminar en obviamente tener todas estas emociones negativas, pero culmina más que todo en la rabia. Y la rabia lo que nos hace es que la expresemos ante los demás y terminemos en relaciones tóxicas o la reprimamos y terminemos en ese malestar, en esa falta de paz interna y obviamente en enfermedades. Sí, entonces para eliminar estas emociones negativas, es fundamental que cortar estas raíces. ¿Sí? ¿De qué? De la justificación y de la identificación. Y la clave está en qué? En no juzgar. Y cuando decimos el no juzgar, es no juzgarnos a nosotros mismos, a los demás, a las situaciones, sino que mantener una actitud neutral y objetiva frente a las situaciones, a las personas. Entonces, las emociones negativas empiezan pequeñas, sí, y estas se van creciendo y esas emociones negativas vienen desde que nosotros
Y ahí sí podemos remitirnos a la infancia, ¿sí? Estas emociones empiezan a irse creando ahí. O sea, cuando nosotros nacemos no tenemos temor, ni duda, ni resentimiento, ni odio, ni envidia. Pero a medida de que nosotros vamos creciendo en una familia, en una sociedad, pues vamos tomando estas emociones y nosotros mismos vamos haciéndolas crecer. ¿Con qué? Con las justificaciones y las identificaciones. Entonces, eso es. Y algo bien importante que aquí lo vemos es el tronco, ¿sí? El tronco de las emociones. Entonces, cuando vemos el trompo, son esas emociones de culpa, sí, sí, lo cual no, pues la cual es como responsabilidad, es la responsable más bien. La culpa es la responsable de muchas de estas emociones negativas, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de culpar, vamos deteriorando el árbol por completo o lo vamos derribando, lo vamos cortando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la culpa es el enemigo, ¿sí? Y la culpa la hablamos incluso cuando nosotros mismos nos culpamos. Volvemos a lo mismo, esto también viene desde nuestra niñez, que empiezan a hacernos sentir culpables de muchas cosas que en realidad no son. Entonces la culpa nos va atrapando en el pasado mientras que la responsabilidad nos hace mirar hacia el futuro y eso es lo que nosotros debemos como identificar. La culpa nos mantiene atrapados en el pasado y no nos deja avanzar. La responsabilidad nos empodera y nos hace mirar hacia el futuro, ¿sí? Entonces, si aceptamos la responsabilidad, no quiere decir que nosotros estemos aceptando la culpa. No, aquí lo que se dice es, nosotros tomamos el control de cómo reaccionamos desde un presente diferente, ¿sí? No desde la culpa. Nosotros vamos a reaccionar desde o sea, teniendo en cuenta a dónde queremos llegar, nos devolvemos o remitimos a la escala del éxito, ¿sí? A dónde queremos llegar. Desde ahí es que nos basamos, no desde la culpa, ¿sí? Y nosotros podemos enfrentar muchas situaciones diarias, claro está, porque vivimos en el mundo, ¿sí? Y podemos estarnos enfrentando a un accidente o a un problema en el trabajo, y pues cada uno de nosotros tiene dos opciones, ¿sí? Una es poder enfadarse y buscar al culpable y empezar a juzgar y empezar a ver a quién culpar. Y la otra es actuar con responsabilidad. Entonces yo decir, listo, esto sucedió, está la situación, vamos a buscar una solución y vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces la persona puede preguntarse, asumir la responsabilidad y decir simplemente, bueno, ya está esto, ahora qué puedo hacer. ¿Sí? Y no enfocarnos a culpar a alguien porque pues eso, o a culpar a algo, alguna situación, porque eso en realidad no va a resolver nada. ¿Sí? Nada nos va a resolver. Entonces, el día en que nosotros dejamos de juzgarnos, dejamos de culparnos, nos liberemos de esas emociones negativas y será el día en que realmente nosotros comencemos a vivir con lo que tanto anhelamos, que es la libertad. ¿Sí? Ese día, la mayoría de los obstáculos que nos impiden alcanzar la felicidad, pues se van a ir desapareciendo. Entonces, esto es algo que debemos tener claro. Yo soy responsable y yo me hago responsable cuando no juzgo y cuando no culpo, ¿sí? Entonces, la clave, ¿sí? La clave, ¿cómo podemos aplicar esto? Entonces, lo hacemos utilizando algo que escuchamos mucho, que es la ley de la sustitución. Si esta ley establece que la mente consciente solo puede albergar un pensamiento a la vez, ¿sí? Y es precisamente ese pensamiento el que influye en nuestras emociones y en cómo reaccionamos ante la mente subconsciente. Entonces yo voy identifico que tengo esto, entonces lo voy sustituyendo por un pensamiento diferente, porque en últimas es el pensamiento el que genera la emoción, ya lo vimos anteriormente. Entonces nosotros necesitamos controlar los pensamientos y eso sí es responsabilidad de nosotros. Nadie puede controlar nuestros pensamientos aparte de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, dado que la mente puede sostener un pensamiento a la vez, lo que debemos hacer es reemplazarlo, ¿sí? Y que no se nos generen estas emociones negativas. Entonces, por ejemplo, sentimos culpa.
podemos sustituir ese pensamiento con una afirmación muy sencilla. Soy responsable, soy responsable, soy responsable. ¿Sí? Y yo voy ya con solo hacer ese cambio de pensamiento, esa afirmación, pues nosotros vamos a comenzar a sentir cosas diferentes, ¿sí? Y nosotros podemos ir añadiéndole muchas cosas. Soy responsable, me amo a mí mismo. Porque el hacerme responsable es trabajar en todo esto de la autoestima, en quererme, en querer valorarme, todo esto. Entonces yo puedo ir poniéndole estas palabras: soy responsable, me amo a mí mismo. Y estas afirmaciones positivas es lo más, de verdad, lo más poderoso que nosotros podemos utilizar. Entonces, en el momento en el que yo digo soy responsable, pues indirectamente vamos a tomar control de todas estas emociones, ¿sí? Y eso es como ponerlos al mando. Entonces, no podemos sentir culpa o cualquier otra emoción negativa al mismo tiempo que voy diciendo soy responsable. Es como un cambio mental, ¿sí? Yo soy responsable, yo lo traigo a mi mente consciente y entonces empezamos a sentir y a traer pensamientos distintos que nos van a hacer actuar o a sentir emociones distintas. Y vamos a ir trabajando entonces, porque esto va a terminar en que esas pues condicionamientos sociales que traemos, esas creencias limitantes que traemos, pues se vayan sustituyendo, porque en realidad eso es lo que hacemos, sustituir una por otra. Ya sabemos que no van a cambiar, que siempre van a estar ahí, pero ya nosotros sabemos qué hacer, tenemos herramientas y entonces empezamos a sustituir. Entonces todos hemos vivido situaciones que nos molestan de verdad profundamente. Tal vez hay personas que nos generan, o sea, que nos hacen, que solo pensar en ellas nos hacen enojar, ¿sí? O alguna situación que recuerdas y pues obviamente eso nos perturba, pero entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues vamos a aplicar esta técnica, vamos a detener ese pensamiento negativo, nos vamos a dar un momento y voy a decir, soy responsable. ¿Es una relación? Listo. Voy a darme cuenta de eso, voy a traer el momento y voy a decir, soy responsable. ¿Es un problema laboral? Lo voy a traer a la conciencia, voy a decir, si es esto, ¿cómo voy a reaccionar? Yo soy la responsable de cómo me siento. Una mala inversión, un problema de salud, ¿sí? En todos los casos necesitamos asumir la responsabilidad. Y, por ejemplo, en el cuento de la salud, o sea, ay, es que yo no llamé que me diera esta enfermedad, así, pero ya está. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a buscar un culpable de por qué me dio esto o me voy a hacer responsable de mi enfermedad y a buscar cómo tener una mejor calidad de vida, cómo mejorar, cómo cuidar? Entonces es como esto. ¿Por qué es tan importante nosotros poder eliminar esas emociones negativas? Porque de verdad, muchachos, no se puede avanzar en la vida si esta nos domina, ¿sí? No podemos progresar en la vida si seguimos que estas emociones nos sigan dominando y hay que aceptarla primero. Por eso muchas veces nos dicen acá, viéndolo desde el negocio, es que ponle acción, es que no procrastines, es que tienes que hacer, es que ponle actitud y todo ese cuento. Y uno a veces dice, bueno, pero ¿y cómo le hago? Pues empecemos por ahí, ¿sí? En tomar y en identificar estas emociones negativas, qué es lo que nos están generando estos pensamientos de no puedo, ¿sí? Y vamos a empezar a sustituirlos. Y en verdad, es verdad que en algunas situaciones es muy difícil nosotros asumir la responsabilidad, ¿sí? Especialmente cuando hemos culpado por toda nuestra vida o por mucho tiempo alguna situación. ¿Sí? Es que yo nací pobre, es que mi familia, es que vengo de una familia donde tal cosa, siempre nos las hemos pasado a culpar porque de verdad que es algo innato del ser humano, porque así aprendemos como a sobrevivir, ¿sí? Pero sin embargo, mientras más nosotros vamos repitiendo el soy responsable, pues más fácil vamos a irlo viendo y diciendo, ¿sí? Entonces, eventualmente hay que ir neutralizando esos pensamientos negativos e irlos sustituyendo. Y hay muchas frases poderosas que nosotros mismos podemos ir creando, ¿sí? Para tratar con esas situaciones difíciles.
y empezar a reforzar lo que hablábamos de la autoestima, mientras vamos nosotros mismos como eliminando esas emociones negativas. Porque sí, siempre vamos a estar en una sociedad donde nos van a criticar, donde nos van a hacer sentir que no somos capaces y todo. Y entonces, en realidad, no importa lo que digan o hagan, soy una persona valiosa e importante. ¿Sí? Entonces yo me puedo repetir diariamente cuando incluso mi mamá me dice no vas a poder o eres tal cosa o tal otra, yo puedo decir, no importa lo que me digas o me hagas, yo soy una persona valiosa e importante. Entonces, ir generando esas frases que nos van a ayudar a cambiar ese lenguaje interno, no importa lo que suceda, sigo siendo esa persona valiente y valiosa. Cuando me equivoco, hoy me equivoqué, bajé en esta escala de la responsabilidad, yo me voy a decir, no importa lo que suceda, sigo siendo una persona valiente y valiosa. Y eso me va a cambiar la perspectiva y me va a ayudar a qué? A ir recuperando y seguir avanzando en esta escala de la responsabilidad. Entonces, estas afirmaciones que podemos ir construyendo van a ayudarnos a recordar el valor que nosotros tenemos sin importar las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. Y esta es la clave del éxito y de la felicidad, de verdad, la ley de la sustitución, reemplazar las emociones negativas por pensamientos positivos y tomar responsabilidad de la vida. Sí, cuando nos sintamos estrés, frustración, nos vamos a decir a nosotros mismos, soy responsable, me quiero a sí mismo, soy responsable de mi vida emocional. ¿Sí? Nada externo va a perturbar mi paz interior. ¿Por qué? Porque soy responsable. Y me lo repito cuantas veces sea necesario. Ahora, pues hemos escuchado mucho sobre otra ley importante que dice la ley de la concentración. En lo que tú enfocas y alimentas, crecerá, se fortalecerá y persistirá, ¿sí? Y entonces estos son los cambios mentales que tenemos que ir haciendo. Y entonces ahí es donde nosotros, esta lista que identificamos la vez pasada de creencias limitantes, ¿sí? De todos estos contextos sociales en los que venimos, entonces, al ya tenerlos identificado, pues vamos a qué? A hacer que ya no persistan y nos vamos a enfocar en cómo sustituirlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a concentrar en ellos, ¿sí? Entonces, las emociones negativas, estas creencias limitantes, de verdad que son frágiles. ¿Por qué? Porque las mantenemos vivas a medida que vamos cultivando como estas conversaciones constantes con nosotros mismos, ¿sí? Pero saber lo que sucede ya nos exige como hacer este cambio. Y entonces por eso es que se dice que son frágiles, porque nosotros mismos podemos cambiarlas. Por ejemplo, si una chispa cae en un lugar donde no encuentra algo que la encienda, un combustible o algo, si esta chispa cae en un lugar donde no se puede quemar, pues simplemente el fuego no se da, se apaga, se extingue, ¿sí? Es algo así lo que pasa con las emociones. Pues las emociones negativas, si no le prestamos atención, si no las alimentamos continuamente, mueren por sí solas. Pero si en cambio las estamos alimentando, pues se van fortaleciendo, como veíamos en el árbol de las emociones. Entonces, probablemente hemos vivido situaciones muy duras, muy molestas, y pues obviamente esto nos consume el tiempo. Luego nosotros decimos, listo, por ejemplo, voy hacia el trabajo y tengo una situación que me viene trabajando mucho, alguna situación que me ocurrió en la casa. Llego al trabajo, te centras en una tarea durante varias horas y de repente uno se da cuenta de que ya eso pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no la tenemos presente. Sí, es como si se fuera apagando y la situación sigue estando, ¿sí? Pero yo le estoy dando otro enfoque diferente. Entonces, si yo vuelvo a recordar esa situación, si la traigo y si me enfoco en ella, pues va a pasar obviamente lo mismo. Vamos a ir sintiendo eso. Entonces, ¿cuántas veces nos va a suceder esto? Pues todo el tiempo, sí, pues porque las emociones van a estar ahí. Pero ¿cuánto de eso nosotros decidimos seguir alimentándolas o soltarlas?
ya esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces nosotros, y este dibujo que les voy a mostrar, a mí me da risa porque es la forma en cómo te ven las personas y esto es clave en nuestras relaciones, ¿sí? Entonces, a veces nos encontramos en una escena donde, porque esto también nos afecta y tenemos que identificarlo y tenemos que empezar a poner incluso límites. Entonces, estamos en una escena donde una persona te pregunta, ¿cómo van las cosas? Y responden, bueno, no, no tan bien. Es una actitud como muy negativa, ¿sí? Cambio, si nosotros empezamos y nos dicen, bueno, ¿cómo van las cosas? Y nosotros decimos, de maravillas. Así no vayan así, pero acuérdate, es como estamos viviendo las cosas. ¿Cómo va tu vida? Magnífica. Tus relaciones no podrían estar mejor. Tu salud, me siento genial, con una energía impresionante. En otras palabras, como evitar hablar de esos aspectos negativos porque no nos queremos enfocar en ellos, ¿sí? Y a veces la parte social nos lleva a eso, a estar alimentando esas emociones negativas, ¿sí? Entonces hay que evitarlas, porque hablar de ellas pues las va a incrementar. Y al enfocarse en ellas, pues vamos a qué? A crear más esas situaciones en nosotros mismos y en nuestra vida. Y este dibujito está porque analicemos de verdad personas que constantemente tienen problemas y llegan a nosotros solo a hablarnos todo el tiempo del mismo problema y nunca lo resuelven, ¿sí? Y usted puede darle el mayor de los consejos, pero en realidad ellos no vienen ni siquiera a darle un consejo, a buscar un consejo, porque así usted les dé consejo, le aseguro que no lo van a poner en cuenta, ¿sí? Porque son personas que están en otra dinámica. Y esto es clave para nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque todos hemos atravesado por momentos de sufrimiento. El problema es que muchos nos aferramos a ese sufrimiento, ¿sí? Y lo vamos soportando durante tanto tiempo que pues obviamente no podemos como apagarlo ni ponerle un alto, ¿sí? Y sí, y muchas veces esto pasa en las relaciones. Vienen las personas con el mismo problema siempre y vienen a dejarnos un problema. Y uno le dice, bueno, pero ¿por qué no dejas eso atrás? Y ellos te van a responder, es que no puedo. ¿Sabes cuánto he sufrido de verdad? ¿Sí? ¿Sabes todo lo que le he dedicado a esto? Que pues en últimas ni siquiera quieren soltar eso. ¿Sí? Entonces vienen y te ven así. Así te ven las personas con unas orejas grandes para escuchar, con unos ojos abiertos a ver cómo reaccionas, incluso cómo son tu lenguaje corporal, pero calladito. No quieren que les hables, ¿sí? No quieres ni siquiera escuchar lo que te pasa a ti, ¿sí? Porque no están abiertos a eso, solo están centrados en sus propias situaciones. Y ahí es cuando decimos que este tipo de relaciones se vuelven tóxicas o insatisfactorias durante años, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas que siempre van a venir a hacernos sentir de que son miserables, que son infelices, que lo siguen siendo durante mucho tiempo porque deciden no dejarlo, ¿sí? Y eso a nosotros también que nos afecta porque nosotros en momentos también queremos que nos escuchen y hay personas que en realidad a nosotros ni permiten hablar. ¿Sí? Porque están, ¿qué? Ahogadas en su propio sufrimiento, porque se enseñaron a vivir así. Entonces, cuando alguien te cuenta sus problemas, sí hay que escuchar, sí hay que mostrar una empatía, pero llega el punto en que nosotros nos debemos de preguntar o preguntarle a la persona, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y las personas maduras van a hacerse responsables de sus vidas y a ver qué cambia, ¿sí? Porque muchas veces la gente no necesita nuestros consejos, solo un espacio como donde ordenar sus pensamientos, ¿sí? Darle un orden a sus pensamientos, pero también debemos ser conscientes que muchas personas ni siquiera están buscando eso, porque están cómodos viviendo en su propio sufrimiento, ¿sí? En no resolver sus problemas, solo quieren hablar de ellos.
usar sus problemas, como lo que veíamos antes, como la excusa y como el pretexto para que tú los escuches. Sí, entonces aquí en esta imagen está como mucha, o sea, a mí me generó como, no sé, o sea, yo la miro y es cierto, o sea, son personas que quieren que nosotros estemos con los ojos abiertos, con unas orejas atentas, pero con una boca cerrada. Sí, que no les interesa lo que nosotros les tenemos que decir. Solo quiere que las escuches y que asistas así con la cabeza. Sí, tienes toda la razón. Qué vida tan trágica la que tienes. ¿Mm? Entonces, la idea es como o el reto es que pruebes esto la próxima vez y la próxima vez que estés en contacto con sus problemas, cámbiales el tema y háblales del tuyo y verás cómo rápidamente esa persona es que, o sea, encuentra la excusa o para irse o para cambiarte el tema, porque en realidad no le interesa lo que tú sientas, solo va con el ánimo de que escuches lo de ella, de que obviamente te involucres con ella, de que la puedas sobar y todo ese cuento. Entonces, esto también para nuestra salud mental es importante. Y eso no es un acto egoísta, no, sino que es que hay personas que en realidad no quieren tener un cambio en su vida. Entonces ya eso es responsabilidad de ellos, no de nosotros. Entonces necesitamos saber que lo crucial es abandonar todas nuestras emociones negativas y que muchas veces las propias familias, los propios amigos no las traen, ¿sí? Entonces es aprender cómo a ir retirando eso. Entonces eh, hay que identificar mucho esa parte. Ahora, ¿por qué es importante eliminar estas emociones negativas para nuestro negocio? Sí, es crucial sustituirlas por algunas razones fundamentales, ¿sí? Porque que van a impactar, como a impactar nuestro desempeño personal y el éxito de nuestro equipo y del negocio. Pues porque aquí nos relacionamos, aquí tenemos un equipo, acá hay un negocio que sacar a flote y muchas veces pues esto se ve truncado. ¿Por qué? Por las emociones negativas. Entonces, las emociones negativas pueden afectar la motivación. Sí, en nuestro negocio la motivación sabemos que es esencial para mantenernos en contacto, en constante prospección, venta, seguimiento. Entonces, las emociones como el miedo, la frustración o la duda pueden desmotivarnos, haciendo que perdamos como este impulso y dejando pasar oportunidades importantes, ¿sí? Entonces, por eso es importante tenerlas a tope. Las emociones negativas bloquean la capacidad de construir relaciones, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿sí? El éxito en el network marketing depende en gran parte, yo diría que en la mayoría de las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, las emociones negativas como la desconfianza, el resentimiento, la envidia, o sea, pueden dañar las conexiones que establecemos con los clientes, con los socios, afectar la retención y el crecimiento en nuestra red. Las emociones negativas también dañan la visión a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas pueden hacernos enfocar en problemas del presente que terminan impidiéndonos ver como el panorama a largo plazo. Entonces vamos a afectar la capacidad de mantener la paciencia y la perseverancia necesaria para este tipo de negocios, ¿sí? Entonces necesitamos mantenerlas a tope, hacernos responsables. También las emociones negativas influyen en la actitud del equipo, ¿sí? Se contagian. Si un líder o un miembro del equipo expresa constantemente emociones como el pesimismo o el desánimo, pues estas influyen indirectamente en donde en el ánimo del resto del equipo. Afectan el ambiente de trabajo y la producción, obviamente, o la productividad colectiva. ¿Qué más impiden el desarrollo personal? Y en el network marketing es tanto el camino del negocio, obviamente, como el crecimiento personal. Es importante. Entonces, las emociones negativas como la inseguridad,
el miedo al fracaso, pues pueden limitar ese deseo de aprender y están bloqueando como ese potencial, ese crecimiento personal y profesional. También las emociones negativas reducen la confianza, ¿sí? Nosotros en esta industria necesitamos proyectar siempre mucha seguridad y mucha confianza, ¿sí? Tanto en los prospectos como en el equipo que ya tenemos, ¿sí? Hace parte, pues, de nuestro seguimiento. Entonces, las emociones negativas van a generar confianza, desconfianza, perdón, haciéndote dudar de tus propias capacidades y, pues, obviamente, todo lo que hay en ti y todo lo que puedes entregar. Entonces, también van a impactar a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las emociones negativas pueden llevarte a tomar decisiones impulsivas o basadas en el miedo en lugar de tomar decisiones estratégicas que vayan fortaleciendo pues como todo tu negocio. Entonces, sustituir las emociones negativas por emociones positivas como la confianza, el entusiasmo, la gratitud, pues van a fortalecer tu actitud, van a elevar la productividad y va a permitir que estés en constante contacto o mejorando tus contactos con las personas, que es lo esencial para qué, para lograr el éxito en el network marketing. Y bueno, hasta aquí pues lo que queríamos compartir hoy. Quiero dejarles de verdad como esta frase, ¿sí? Esta frase me encantó y dice, el día que asumes toda la responsabilidad de ti mismo, el día que dejas de poner excusas o pretextos o de culparte, ese día es en que empiezas a llegar a la cima. ¿Sí? Y yo quiero que se creen con esta frase y que la analicen, ¿sí? Y que esta semana sea como para profundizar en que en última somos responsables de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y que así no sea nuestra responsabilidad, sino nuestra responsabilidad en cómo reaccionamos y en cómo lo asumimos en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, si alguien quiere compartir algo que pueda complementar el tema, que pueda ayudarnos a nosotros a como equipo seguir creciendo. Entonces, por aquí, déjenme yo miro que esto, eso. Entonces veo que está Clare, Julio. No sé quién levantó la mano primero, pero como dicen, primero las damas. Julio, primero las damas, dice. Cuéntanos, Clareta. Gracias, gracias Betty. Qué intensa capacitación el día de hoy. Te lo agradezco mucho y la verdad es que estoy segura que algunos de los que estamos aquí estamos pasando por esto que platicaste hoy. Es importantísimo que nosotros sepamos el nivel de actitud que traemos para compartir con nuestros equipos. Cuando la emoción del líder se cae todo el equipo. Eso lo vivimos mes con mes, mes con mes, y sí podemos ver claramente cómo se afecta el alcance de rangos cuando el líder de un equipo está mal, está caído. Entonces, tanto ocurre cuando el equipo afloja de abajo para arriba como de arriba para abajo. Y esto sin poner escalas de autoridades, Eso. simplemente por cómo está conformada nuestra estructura. Entonces, yo les invito a todos, me da tristeza de verdad hoy ver que no todos estamos conectados a esta gran capacitación, Betty, porque de verdad sí lo vivimos, estamos viviéndolo mes con mes y sería importante que todos nos subamos a este tren de capacitación en donde nos podemos primero ayudar a nosotros mismos y luego de esa misma manera poder compartirlo con toda nuestra estructura. Yo lo hago a manera de reflexión esta intervención y pues la verdad, diciéndoles que es algo que estoy viviendo hoy en casi toda la estructura. Ujú. Te lo agradezco para tomar responsabilidad y para seguir adelante, para poderse tener un buen cierre de mes. Muchas gracias, Betty, y gracias a todos. Ay, no, gracias a ti, Clareta. Y la verdad es que es así, o sea, es de las cosas que más cuesta.
es verdad, o sea, de las cosas que más cuesta es hacernos responsable y muchas veces ni lo queremos hacer porque duele, o sea, duele, pero si no empezamos por eso, por responsabilizarnos de eso, pues las riendas de nuestra vida van a estar siempre dependiendo de otro. Gracias, Clareta. Julio, cuéntanos. Muchas gracias, Betty. Saludos a todos. Eh, sí, me recordaste mucho la escala de emociones del doctor David Hopkins, ¿no? Que dice que la culpa, pues, es la emoción de más baja vibración, o sea, es la peor de todas, ¿no? Pero él da una serie de emociones a las que podemos elegir, ¿no? Si ya sabemos que la culpa es la que está en la escala más baja, pues podemos ir adquiriendo conscientemente qué emociones me van a subir esa vibración, ¿no? Para no quedarnos atrapados, como decías bien, en la autocompasión, en tantas emociones negativas, ¿no? De este árbol que nos mostraste. Entonces, yo te agradezco porque me queda muy claro que es totalmente mi responsabilidad sentirme día a día motivado, positivo, entusiasta y con deseos de hacer el negocio, ¿no? Que Sí, sí. si que me siento bajoneado, como decimos, pues también es mi responsabilidad salir de eso. Entonces, sí, en el momento en que acepto totalmente mi responsabilidad, pues dejo de pensar que alguien más me va a sacar de esta situación, ¿no? Es totalmente y exclusivamente mi responsabilidad, es mi negocio y es mi vida. Y Ujú. adelante. Muchas gracias. Ay, así es. Gracias, Julio. Y de verdad, si de algo nos tenemos que quedar de lo que vimos hoy, es como tener, o sea, las imágenes siempre generan cambios. Es la forma más fácil de uno como anclarse y que se le queden a uno muchas ideas. Y de verdad que aquí, este árbol de las emociones negativas, deberíamos como irlo teniendo presente cuando queramos empezar como a hacernos responsables. Entonces, gracias, Julio. Carla, te escuchamos, Carla. Gracias, buenos días. Pues primero, muchas gracias por toda la información. Yo te quería preguntar, ¿qué técnica o qué dinámica puedes compartirme que me apoye a salir? ¿No? Porque mi mente puede estar pensando en esta parte responsable, pero muchas veces pues me ha pasado, ¿no? La sensación o algo, a lo mejor yo tengo algunas formas de llegar a esa parte responsable, pero ¿me puedes compartir tú alguna técnica, alguna estrategia, como, digamos, como en caso de emergencia? Mira, o sea, lo que hablábamos al principio es primero hay que identificar esa emoción. Es que de ahí parte todo, o sea, muchas veces ni siquiera nosotros, y hace parte del autoconocimiento, que es otro tema, pero si nosotros incluso no podemos identificar qué es lo que está pasando, mira, yo tenía una relación con una amiga donde yo diario que me veía con ella, a mí se me inflamaba el colon. Comiese lo que comiese, o sea, yo decía, pero ¿por qué estoy inflamada? Si vengo con esto de Cincino que me ha cambiado tanto, si me estoy tomando, o sea, porque yo ya he sentido cambios físicos en mi parte digestiva, ¿cierto? Sí. Y yo decía, pero ¿por qué si solo estoy comiendo verduras cocidas, si estoy comiendo solo pescado? Porque nos íbamos a comer y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se me inflama el colon? Y yo no podía identificar eso. Hasta hace poco que empecé como a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y empiezo a decir, ah, sí, es que cuando estoy con ella, a mí se me inflama el colon. Y empecé a identificar, ¿y qué es lo que me hace sentir ella? Me hace sentir insegura, su forma de ser. Y aquí dice uno, no es la persona, no es la persona, es mi sensibilidad, es la mía, ¿sí? Y ahí es donde digo, no es la persona, o sea, yo me siento sensible con ella y hace que me sienta menos. ¿Por qué? Porque su personalidad, digámoslo así, su forma de ver, hace que yo me vuelva chiquita. Entonces, yo empecé a identificar eso y dije, ah, sí, no es la persona. Entonces, yo ya tomo una actitud distinta. La hice consciente, es lo primero, lo identifiqué. ¿Yo qué tomo? O puedo tomar dos decisiones, o ponerle límite
y no volverme a ver con ella o hacer que cuando esté con ella, pues yo sea consciente de eso. Y entonces yo empiezo con esto que decíamos, cambio mi pensamiento. No, yo valgo, no, yo soy una persona segura, no, yo sí puedo. Y el solo eso, ya tienes un cambio mental porque te enfocas en otra cosa. Y esa es como la técnica, lo que veíamos ahorita aquí de, de que la clave es sustituir, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico y sé qué es lo que me está pasando, porque yo necesito empezar a entender, ay, se me inflama el colon, me siento nerviosa, me duele el cuello, porque todo es así, te va dando físicamente muchas sensaciones. Ahí es donde decimos, listo, sí, algo me está pasando y empiezo a identificar cómo me siento. Y ya ahí cambio los pensamientos. Y esa es la forma. Sí, esa es la forma. Y vuelvo y te digo, y hay muchas cosas que vamos a seguir trabajando. Autoconocimiento es básico. Autoconocimiento, la verdad que es fundamental para nosotros. Y es eso. Eh, Maite, yo sé que estás, que es la siguiente, pero no sé, Emilia quiere hablar y Emilia va a salir de viaje. Entonces, de pronto, si le damos primero paso a Emilia para que ella nos aclare y ya seguimos contigo. Sí, Maite, por favor. Que va de viaje, Emi. Emi, Emi. Emi, no te escuchamos si estás hablando. ¿Escuchar? Sí, ya te escuchamos. Sí. Ay, gracias. ¿Cómo están todos? Buen día. Respecto a lo que preguntaba Carla, hay Ujú, cosas que nos ayudan a estar en estados ujú, mentales más saludables, como por ejemplo meditar, ujú, em, escuchar música alegre, con letras motivantes, que tengas como tú, esa canción me pone de buen humor y entonces desde la mañana pongas esa canción. Hay personas que tienen películas que dicen, me río tanto que me ponen de buen humor. Entonces, ve esas películas. Si nosotros nos dejamos bombardear por toda la negatividad que hay allá afuera en las noticias, por personas tóxicas, por personas que se quejan constantemente, porque nos espantan y nos dicen, te va a pasar, te vas a ujú, morir, te van a secuestrar, te van a quitar, está complicada la economía, vamos a pasar un momento difícil. Y comparamos toda esa información, nuestros estados mentales se ponen bajos, en baja vibración, en estados de miedo. Entonces, si elegimos todo lo que hay allá afuera bueno y me conecto a lo positivo, me conecto al amor, me conecto a la compasión, me conecto al ayudar, a dejar un mundo mejor, a hablar en positivo, entonces mis estados van a estar constantemente elevándose y entonces es difícil que yo me deje llevar hacia lo negativo. Entonces, ten tu canción de felicidad, júntate con esas personas que sacan tu mejor versión. Acuérdate que somos el resultado de las 5 personas con las que convivimos más tiempo. Aprende a servir, aprende a ayudar, porque eso es algo que nos retribuye muchísimo en el ánimo y, eh, y, y, y vete en un espejo y háblate bonito. Ten una conversación linda contigo todos los días de amor hacia ti, de agradecimiento hacia ti, de agradecimiento a Dios o en lo que tú creas, ¿no? Que recibes, este, y eso te va a ayudar a estar en positivo. ujú. Entonces, nada más era eso. Y mil gracias, aprovecho, Beatriz, mil gracias, estuvo padrísimo. No, gracias a ti, Emi. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, Maite. Gracias, gracias. Entiendo perfecto y sí, hay que estar conscientes de esto. Yo quiero agradecerte, Betty, a Emi, que estén dedicando este tema para nosotros porque es elemental, es básico. Cuando Félix empezó con inteligencia emocional, yo era la más feliz porque dije, es aquí la raíz de todo el problema,
para que yo florezca, para que yo saque lo mejor de mí. Yo ya venía con esta identificación de las heridas con las que vengo viviendo y arrastrando, que no me dejaban ser la mujer que ahora soy, ¿no? Entonces, este tema es vital para que nosotros verdaderamente logremos nuestros objetivos, disfrutemos el camino a pesar de todas las piedras que se nos pongan, ¿no? Entonces, por eso yo estoy muy contenta y agradezco que estemos tocando estos temas, que este tema sea primordial, no porque los otros no lo sean, Ujú. pero si no tenemos este autoconocimiento, como bien dices, no vamos a entender, como dice Carly, qué hago cuando siento esta emoción o qué hago cuando me está pasando esto, ¿no? O mi equipo se está cayendo o no estoy obteniendo los resultados, etcétera. El qué hacer eh, nos indica más bien que nos falta conocernos, nos falta saber qué es lo que venimos arrastrando en nuestra historia de vida. Y estos consejos que Emi nos dio son también, Ujú. vaya, oro molido, porque es lo que nos va a ayudar a seguir redescubriéndonos y sacar nuestra mejor versión. Entonces, agradezco mucho, mucho y ojalá sigamos con este tema maravilloso porque es ir reprogramando nuestra mente de que, de que esta vida es para vivirla, disfrutarla al máximo a pesar de lo que nos toque vivir, ¿no? Entonces, si todos estamos en esa sintonía, hablamos de vibrar alto todos y bueno, vamos a hacer maravillas, no nada más en Cincino, sino en nuestras vidas. Gracias, gracias y que todos tengan un muy bonito domingo. Ajá. Ay, así es, Maite, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, también cuando empezamos con Félix, yo creo que a muchos eso fue lo que más nos, nos emocionó y nos sirvió. Pero de verdad, comprometámonos con eso, o sea, comencemos a hacernos responsables y esto está en el día a día, porque día a día nos tenemos que hacer responsables de cosas, de que lo que dice el otro no lo tomemos de manera personal, de que no estemos justificándonos todo el tiempo, dando excusas y todo eso, sino más bien ir identificando de dónde viene, de qué emoción negativa viene para poder ir sustituyéndola, ¿sí? Incluso con nuestro lenguaje. Acuérdate que solo decir yo soy responsable nos va a cambiar la perspectiva. Entonces, que eso sea como el compromiso de esta semana. Siempre que estemos sintiendo como un tipo de emoción negativa, solo digamos eso, yo soy responsable y verás que vamos teniendo otros niveles de conciencia y pues podemos ir avanzando y pues sí poder seguir desarrollando el potencial que tenemos cada uno, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguien que quiera decir en qué se compromete o cómo lo vieron. Y si no, ya para que dejemos ya y nos vamos. Hola, sí, yo quiero preguntar si van a subir el link de esta plática porque me encantó y me gustaría compartírsela a algunas personas. Sí, sí, claro, Sandris. Ya en el canal, hoy lo que pasa es que la vez pasada no me dejó subir porque tienen como un límite, pero ya hoy se suben las de Mixi, de las dos anteriores y esta, ¿sí? Para que ya ahí las tengan. Las anteriores que hemos venido trabajando de todo esto de inteligencia emocional también van a estar en el canal. Entonces yo creo que ya como en una horita yo les comparto el link para que vayan. Hay una lista que se llama precisamente Desarrollo Personal y ahí pueden tener todas estas capacitaciones que venimos teniendo desde hace ya más de un año con EMI. Sí, entonces también sí, las personas que han estado ingresando, pues hay muy buen material ahí, pueden irlo buscando, viendo en la descripción de qué trata el tema y pues irlas viendo, ¿sí? En algunos momentos para que vamos como, sigamos aquí en esta búsqueda, ¿sí?
Y bueno, sí, Ok, para que compartamos con el resto de equipo que no he estado, pero también para que los estemos motivando a estar aquí en vivo, porque pues es otra energía con la que uno se va. Es diferente a ver la grabación, el estar aquí, el poder abrirnos, expresarnos, vernos. Yo por eso a veces me veo como mirando acá, pero es como para poderlos ver, porque sí me gusta ver las caras que hacen y todo, y como sentirnos aquí que estamos en un equipo. Bueno, y si no es más, o sea, de verdad los dejo y gracias de verdad por haberse tomado este espacio, este tiempo, porque sé que es domingo, que es a las 8 de la mañana. Los felicito, son valientes y pues de verdad eso deja claro pues la búsqueda en la que estamos, chicos, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, de verdad que los felicito a todos. Gracias, Betty. Bueno, bonito domingo. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye.